La mayoría de los hombres no lo dicen en voz alta, pero llega un momento en la vida donde algo dentro empieza a cansarse. No es solo cansancio físico. Es ese cansancio de intentar agradar, de demostrar, de esperar respuestas que nunca llegan, de buscar tranquilidad en lugares donde solo encuentras más dudas. Y quizá te ha pasado algo parecido. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, sonríes delante de otros, pero por dentro sientes una pregunta que no sabes cómo responder: ¿en qué momento perdí mi paz? Muchos hombres creen que la solución es ganar más, conseguir más atención, tener más reconocimiento o encontrar a la persona correcta. Pero hay una parte de la historia que casi nadie explica. A veces no estás perdiendo porque te falta algo afuera. A veces estás agotado porque llevas demasiado tiempo cargando cosas que nunca debiste cargar. Y aquí viene algo que puede incomodar un poco. Muchos hombres pasan años buscando que alguien los entienda, sin detenerse a preguntarse si ellos mismos se han dejado de entender. Hay patrones silenciosos que repetimos sin darnos cuenta. Formas de pensar, de amar, de reaccionar y de perseguir cosas que poco a poco nos quitan la calma. Y lo curioso es que la mayoría de las personas nunca se detienen a mirar esos patrones. Pero tú estás aquí por una razón. Tal vez una parte de ti sabe que algo tiene que cambiar, aunque todavía no sepas exactamente qué. En este video vamos a hablar de esa etapa donde un hombre se cansa de todo, pero en lugar de rendirse, empieza a encontrar algo más profundo: paz, claridad y una nueva forma de verse a sí mismo. Porque hay una diferencia entre un hombre que está vacío y un hombre que simplemente está despertando. Y más adelante vamos a hablar de la señal que muchos ignoran cuando creen que están perdiendo algo, pero en realidad están recuperándose. También vamos a ver por qué algunos hombres pasan años buscando respuestas en otras personas, cuando la respuesta más importante estaba mucho más cerca. No todos están preparados para mirar esto de frente. Pero si eres un hombre que está cansado de repetir los mismos ciclos y quiere entender qué está pasando realmente dentro de él, quédate hasta el final. Porque la última parte conecta todo y puede cambiar la forma en la que entiendes esa sensación de estar cansado de todo. Hay un momento en la vida de muchos hombres donde algo cambia, pero casi nadie habla de eso. No ocurre de un día para otro. No es una gran tragedia. No es una escena de película. Es algo mucho más silencioso. Empiezas a notar que cosas que antes te emocionaban ya no tienen el mismo sabor. Las conversaciones te cansan. Las expectativas de otros te pesan. Intentas mantener la misma energía de siempre, pero dentro de ti aparece una sensación extraña, como si una parte de ti estuviera pidiendo descanso. Y aquí está el problema. Muchos hombres interpretan esa sensación como una señal de que están fallando. Piensan: estoy perdiendo mi fuerza, ya no soy el mismo, algo está mal conmigo. Pero no siempre es eso. A veces, ese cansancio es una señal de que llevas demasiado tiempo viviendo una vida que no está conectada con lo que realmente necesitas. Porque muchos hombres pasan años intentando ser la versión que otros esperan de ellos. El hombre que nunca se queja. El hombre que siempre tiene respuestas. El hombre que debe estar bien aunque por dentro esté agotado. Y nadie les enseña qué hacer cuando ese personaje empieza a romperse. La mayoría solo escucha una cosa: aguanta más. Pero casi nadie pregunta: ¿qué estás aguantando exactamente? Porque esa pregunta cambia todo. Imagina a un hombre llamado Daniel. Tiene 32 años y trabaja todos los días en una oficina. Desde fuera, parece que tiene todo bajo control. Sus amigos lo ven como alguien fuerte. Siempre ayuda a los demás. Siempre está disponible. Cuando alguien tiene un problema, Daniel escucha. Cuando alguien necesita algo, Daniel aparece. Pero cuando Daniel llega a su casa por la noche,
deja las llaves sobre la mesa y se queda unos minutos en silencio. No sabe explicar lo que siente. No está triste exactamente. No está enojado. Solo está cansado. Un día, un amigo le pregunta, ¿estás bien? Te noto diferente. Daniel responde automáticamente, sí, todo bien. Pero esa noche piensa en esa pregunta durante horas, porque por primera vez alguien notó algo que él llevaba meses escondiendo. Al día siguiente sigue con su rutina, pero empieza a observarse más. Se da cuenta de algo incómodo. Había pasado tanto tiempo intentando ser importante para otros, que había olvidado preguntarse si estaba siendo importante para él mismo. Y aquí aparece una verdad que muchos hombres no quieren escuchar. A veces no estamos cansados de la vida. Estamos cansados de la versión de nosotros mismos que hemos tenido que mantener durante demasiado tiempo. No, esto no significa que debas abandonar tus responsabilidades o alejarte de todos. Significa algo más profundo. Significa que quizás llevas años buscando paz en lugares donde solo encontrabas aprobación. Y la aprobación es peligrosa cuando se convierte en una necesidad. Porque cuando necesitas que otros te vean de cierta manera, empiezas a perder libertad. Empiezas a pensar demasiado. ¿Qué van a decir? ¿Todavía me valoran? ¿Estoy haciendo suficiente? ¿Por qué esa persona cambió conmigo? Poco a poco, tu mente se convierte en un lugar donde nunca descansas. Y muchos hombres viven así sin darse cuenta. Van detrás de respuestas. Buscan señales. Intentan entender cada mensaje, cada silencio, cada cambio de actitud. Especialmente en las relaciones. Aquí está una parte que puede incomodar. Muchos hombres no pierden su paz porque alguien se la quitó. La pierden porque entregaron demasiado poder emocional a cosas que no podían controlar. Y esto es algo que pocas personas explican. Un hombre puede querer mucho a alguien y aún así perderse a sí mismo. Puede dar amor y aún así olvidarse de cuidarse. Puede intentar hacer feliz a otra persona y terminar completamente vacío. Pero espera, porque hay una diferencia importante que casi nadie menciona. No es el amor lo que destruye la paz. Es la forma en la que algunos hombres empiezan a depender de ese amor para sentirse completos. La diferencia parece pequeña, pero cambia toda la historia. Piensa en otro ejemplo. Marcos estaba en una relación que significaba mucho para él. Cada mensaje de su pareja podía cambiar su día. Si ella estaba feliz, él estaba feliz. Si ella estaba distante, él sentía que todo estaba mal. Al principio parecía amor. Él pensaba, me importa mucho. Pero con el tiempo empezó a notar algo. Ya no disfrutaba los momentos. Los analizaba. Si ella tardaba en responder, buscaba una explicación. Si hablaba diferente, pensaba que algo estaba pasando. Si ella necesitaba espacio, él lo sentía como rechazo. Y sin darse cuenta, una relación que debía darle compañía empezó a controlar su tranquilidad. Un día, después de una discusión pequeña, Marcos salió a caminar. No para escapar de ella, sino para escucharse a sí mismo. Y caminando solo por una calle tranquila, tuvo un pensamiento que le dolió aceptar. Hace mucho tiempo que mi estado de ánimo depende demasiado de alguien más. Ese momento no solucionó todo, pero fue el inicio de algo. Porque cuando un hombre empieza a ver la verdad, ya no puede fingir que no la vio. La mayoría de los hombres buscan paz cuando todo afuera está tranquilo. Pero los hombres que realmente cambian aprenden algo diferente. Aprenden a encontrar paz incluso cuando afuera hay incertidumbre. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que tener paz significa que nunca tendrán problemas, que nunca sentirán dolor, que nunca perderán a nadie. Pero la verdadera paz no es una vida sin problemas.
Es una mente que no se destruye cada vez que aparece un problema. La mayoría de los hombres no ven esto. Pero si estás escuchando estas palabras, probablemente ya sentiste algo parecido. Esa sensación de estar cansado de correr detrás de cosas que prometían hacerte feliz. Más dinero, más atención, más reconocimiento, más personas aprobándote. Y aún así, algo dentro seguía vacío. Pero hay una razón por la que esto ocurre. Hay una trampa mental que hace que muchos hombres pasen años persiguiendo algo que nunca les dará la tranquilidad que buscan. Y cuando entiendes esa trampa, empiezas a mirar tus relaciones, tus decisiones y hasta tu propia identidad de una forma completamente diferente. Porque el cansancio que sientes puede no ser el final de una etapa. Puede ser la señal de que una nueva versión de ti está intentando aparecer. Pero primero tienes que entender qué fue exactamente lo que te quitó la paz. Y esa parte es donde muchos hombres se equivocan. Hay una pregunta que muchos hombres evitan hacerse porque la respuesta puede ser incómoda. ¿Estoy viviendo mi vida o estoy intentando demostrar algo todo el tiempo? Parece una pregunta sencilla, pero puede cambiar la forma en la que miras muchas cosas. Porque a veces un hombre no está buscando felicidad, está buscando una prueba de que vale algo. Busca demostrar que es suficiente, que es fuerte, que merece respeto, que merece amor. Y el problema es que cuando tu vida se convierte en una prueba constante, nunca sientes que llegaste. Siempre falta algo. Siempre hay alguien a quien convencer. Siempre hay una meta nueva que alcanzar. Aquí está el problema. Muchos hombres creen que encontrar paz significa ganar la batalla. Pero algunas veces la paz aparece cuando dejas de pelear batallas que nunca fueron tuyas. No significa rendirte. Significa dejar de gastar energía en cosas que solo te están destruyendo por dentro. La diferencia entre un hombre tranquilo y un hombre agotado no siempre está en lo que tiene. Muchas veces está en lo que ya no carga. Piensa en esto. Dos hombres pueden tener la misma situación. Los dos pueden estar solteros. Los dos pueden tener problemas económicos. Los dos pueden estar pasando por una etapa difícil. Pero uno vive con desesperación y el otro mantiene calma. ¿Por qué? Porque uno siente que está perdiendo su valor. Y el otro entiende que una etapa difícil no define quién es. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la forma de vivir. Te cuento una historia. Javier tenía 28 años y siempre sentía que iba tarde en la vida. Veía a otros hombres en redes sociales comprando cosas, viajando, formando familias, logrando objetivos. Cada noche se acostaba pensando, ¿qué estoy haciendo mal? Intentaba mejorar. Trabajaba más. Aprendía nuevas cosas. Intentaba impresionar a las personas a su alrededor. Pero cuanto más hacía, más cansado se sentía. Un día quedó con un viejo amigo para tomar café. Su amigo le preguntó, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo porque realmente querías hacerlo, no porque querías demostrar algo? Javier se quedó callado. No tenía una respuesta, porque se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo tomando decisiones desde el miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarse atrás. Miedo a que otros pensaran menos de él. Ese día no cambió toda su vida. Pero empezó a mirar una cosa diferente. Empezó a preguntarse, ¿esto lo hago porque me importa o porque necesito que alguien lo vea? Y esa pregunta empezó a devolverle algo que había perdido. Su tranquilidad. Porque una de las mayores fuentes de cansancio en un hombre es vivir siempre frente a un público imaginario. Incluso cuando estás solo. Piensa en cuántas veces has hecho algo y automáticamente imaginaste la reacción de otros. ¿Qué dirán? ¿Me respetarán más? ¿Me verán diferente?
Es como si una parte de tu mente estuviera constantemente buscando aprobación. Y vivir así agota. Porque nunca descansas completamente. Incluso tus logros pueden sentirse vacíos. Consigues algo que querías durante mucho tiempo, pero después de unos días aparece otra pregunta. ¿Y ahora qué? Porque el problema nunca fue solamente conseguir algo. El problema era la razón por la que lo estabas buscando. Y aquí hay algo que muchos hombres necesitan entender sobre las relaciones. A veces no sufres porque alguien se fue. Sufres porque esa persona representaba algo más grande para ti. Representaba la idea de que finalmente eras elegido. Finalmente eras suficiente. Finalmente alguien confirmaba tu valor. Pero ningún ser humano puede cargar con esa responsabilidad. Ni una pareja, ni un amigo, ni una persona que admiras. Porque cuando colocas tu valor en las manos de alguien más, también entregas tu paz. Y cualquier cambio pequeño puede destruirte. Un mensaje diferente. Una distancia inesperada. Una crítica. Una comparación. Y de repente una cosa pequeña parece una amenaza enorme. Pero aquí viene algo interesante. Los hombres que encuentran paz no son hombres que dejaron de sentir. No son hombres fríos. No son hombres que ya no aman. Al contrario, muchas veces sienten más profundamente. La diferencia es que aprendieron a no perderse dentro de lo que sienten. Pueden amar sin perseguir. Pueden ayudar sin olvidarse. Pueden dar sin quedarse vacíos. Y esa es una de las cosas que más cambia la forma en la que otros te perciben. Porque cuando un hombre deja de buscar desesperadamente ser aceptado, empieza a comportarse diferente. Camina diferente. Habla diferente. Decide diferente. No porque esté actuando como alguien superior, sino porque ya no está pidiendo permiso para existir. Pero aquí aparece una parte que muchos no esperan. A veces el mayor obstáculo para encontrar paz no está en las personas que te rodean. Está en una idea que llevas años repitiendo en tu propia mente. Una idea que parece ayudarte, pero lentamente te está quitando libertad. Y muchos hombres nunca descubren cuál es. Porque parece una virtud. Parece algo bueno. Parece incluso una señal de ser un hombre fuerte. Pero en realidad puede ser una de las razones por las que estás cansado. La próxima parte vamos a hablar de esa idea y por qué tantos hombres confunden fuerza con algo que lentamente los destruye. Hay una idea que muchos hombres aprendieron desde pequeños. Una idea que parece correcta. Una idea que incluso la sociedad suele aplaudir. Un hombre fuerte puede con todo. Y aunque parece una frase positiva, hay una parte que casi nadie explica. Porque cuando un hombre interpreta esa frase de la manera equivocada, empieza a cargar cosas que no debería cargar. Empieza a pensar que pedir ayuda es una debilidad. Que mostrar cansancio es fracasar. Que admitir dolor significa perder respeto. Y poco a poco construye una vida donde todos creen que está bien, menos él. Aquí está el problema. Muchos hombres no están cansados porque sean débiles. Están cansados porque llevan demasiado tiempo intentando ser fuertes de una forma que los está rompiendo. La verdadera fuerza no es fingir que nada te afecta. La verdadera fuerza es tener la capacidad de mirarte con sinceridad. Decir, esto me está pesando. Decir, necesito cambiar algo. Decir, ya no quiero seguir viviendo de esta manera. Pero muchos hombres nunca llegan a ese punto porque tienen miedo de lo que encontrarán cuando se queden en silencio. Porque el silencio revela cosas. Revela emociones que escondiste. Decisiones que tomaste por miedo. Relaciones que mantuviste solo por costumbre. Y una versión de ti que quizás necesita descansar. Te cuento una historia. Luis tenía 35 años y era conocido por todos como el que siempre resuelve.
En su familia, cuando había un problema, lo llamaban a él. Sus amigos sabían que podían contar con él. En su trabajo, sus compañeros confiaban en que encontraría una solución. Y a Luis le gustaba esa sensación. Sentirse necesario. Sentirse importante. Pero había algo que nadie veía. Cuando llegaba a casa, se sentaba en la cama sin ganas de hablar con nadie. Su teléfono sonaba y muchas veces lo dejaba pasar. No porque no quisiera a las personas, sino porque ya no tenía energía para seguir siendo esa versión de él. Un día su hermano le preguntó, ¿por qué nunca dices que estás cansado? Luis respondió algo automático. Porque alguien tiene que mantenerse fuerte. Pero después de decirlo, se quedó pensando. ¿Por qué él siempre tenía que ser esa persona? ¿Por qué nunca podía ser alguien que también necesitaba apoyo? Esa noche entendió algo. Había convertido su capacidad de aguantar en una prisión. Y esto pasa más de lo que muchos hombres admiten. Confunden resistencia con paz. Confunden aguantar con avanzar. Confunden estar ocupado con estar creciendo. Pero no siempre son lo mismo. Puedes estar haciendo muchas cosas y aún así estar alejándote de ti mismo. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío. Puedes recibir respeto de otros y aún así no sentir tranquilidad cuando estás solo. Y esta es una verdad que pocos hombres quieren escuchar. A veces no necesitas más fuerza. Necesitas dejar de gastar fuerza en lo que no merece tu energía. Porque hay personas, situaciones y pensamientos que consumen mucho de ti. Y si no aprendes a reconocerlos, puedes pasar años intentando arreglar algo que no necesita ser arreglado. Necesita ser soltado. Ahora, esto no significa abandonar a todos cuando las cosas se vuelven difíciles. No significa volverte una persona fría. Significa aprender una diferencia importante. Una cosa es amar a alguien. Otra cosa es perderte intentando que alguien se quede. Una cosa es ayudar. Otra cosa es convertirte en alguien que solo existe para solucionar problemas. Una cosa es esforzarte. Otra cosa es vivir sintiendo que nunca eres suficiente. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan en sus relaciones. Creen que para ser valorados tienen que dar más y más. Más atención. Más tiempo. Más sacrificio. Más explicaciones. Pero a veces, cuanto más intentas demostrar tu valor, más olvidas que tu valor ya estaba ahí. La persona que necesita demostrar constantemente que merece estar en un lugar, normalmente ya está dudando de si pertenece a ese lugar. Y esa duda consume mucha energía. Piensa en un hombre que entra a una habitación pensando, espero que me acepten. Ahora piensa en otro hombre que entra pensando, voy a ser yo mismo y ver si este lugar también es para mí. La situación es la misma. La diferencia está en la posición interna. Uno está buscando permiso. El otro está presente. Y esa presencia cambia muchas cosas. Porque cuando dejas de actuar desde la necesidad, empiezas a ver más claro. Empiezas a notar quién realmente aporta a tu vida. Qué conversaciones te hacen bien. Qué hábitos te están destruyendo. Qué cosas haces solo por miedo. Pero llegar a ese punto requiere algo difícil. Aceptar que quizás algunas de las cosas que más defendías no eran realmente paz. Eran comodidad. Eran miedo disfrazado. Eran costumbre. Y esa es una de las partes más difíciles del crecimiento personal. No siempre descubres algo nuevo. A veces simplemente dejas de mentirte sobre algo que ya sabías. La mayoría de los hombres buscan paz cambiando lo que está afuera. Cambian de trabajo. Cambian de pareja. Cambian de ciudad. Cambian de rutina. Y algunas veces esos cambios ayudan. Pero hay un cambio más profundo que casi nadie quiere hacer. Cambiar la relación que tienes contigo mismo.
porque puedes escapar de muchas situaciones, pero no puedes escapar de tu propia mente. Y si tu mente siempre está en guerra, ningún lugar será suficiente. Pero todavía falta una pieza importante. Porque incluso cuando un hombre entiende esto, existe una última trampa. Una trampa que hace que muchos vuelvan al mismo ciclo después de haber prometido cambiar. Y esa trampa tiene que ver con algo que parece amor, pero muchas veces es miedo. Hay algo que muchos hombres hacen sin darse cuenta. Cuando tienen miedo de perder algo, empiezan a intentar controlarlo. Controlan conversaciones. Controlan resultados. Controlan la opinión de otros. Controlan cada pequeño detalle para evitar sentirse heridos. Y al principio parece una solución. Parece que estás cuidando lo que amas. Parece que estás siendo responsable. Pero poco a poco ocurre algo que casi nadie nota. Lo que intentabas proteger empieza a quitarte la paz. Aquí está el problema. Muchos hombres no pierden su tranquilidad porque aman demasiado. La pierden porque tienen demasiado miedo de perder. Y esas dos cosas pueden parecer iguales, pero son completamente diferentes. Un hombre que ama desde la calma puede disfrutar una relación. Puede valorar a alguien. Puede entregar cariño. Pero un hombre que ama desde el miedo vive en alerta. Siempre está esperando una señal. Siempre está buscando una confirmación. Siempre intenta evitar un final que todavía ni siquiera ha ocurrido. Y vivir así es agotador. Porque no estás viviendo el momento presente. Estás peleando contra futuros imaginarios. Te cuento una historia. Andrés llevaba 2 años con su pareja. Desde fuera, parecía una relación normal. Se querían. Pasaban buenos momentos. Se apoyaban. Pero Andrés tenía una preocupación constante. Sentía que algún día ella podía irse. No porque hubiera una razón clara. No porque ella le hubiera dado señales. Simplemente era un miedo que llevaba dentro. Cuando ella tardaba en responder, su mente empezaba a crear historias. Quizás está perdiendo interés. Quizás conoció a alguien más. Quizás ya no siente lo mismo. Y aunque ella no había hecho nada malo, Andrés empezaba a comportarse diferente. Preguntaba demasiado. Buscaba demasiadas explicaciones. Necesitaba demasiadas pruebas de amor. Un día ella le dijo algo que se quedó en su mente. Andrés, siento que estás más concentrado en perderme que en disfrutar conmigo. Esa frase le dolió. Porque una parte de él sabía que era verdad. Él estaba intentando salvar una relación que todavía estaba bien. Estaba creando problemas para evitar problemas. Y ese momento le enseñó algo. A veces el miedo puede hacer que destruyas exactamente aquello que intentas proteger. Esto ocurre también fuera de las relaciones. Un hombre puede tener miedo de fracasar y nunca intentar algo nuevo. Puede tener miedo de ser rechazado y nunca mostrar quién es realmente. Puede tener miedo de no ser suficiente y pasar toda su vida intentando demostrar lo contrario. Pero hay algo que tienes que entender. La paz no llega cuando tienes la garantía de que nada malo ocurrirá. La paz llega cuando sabes que, aunque algo difícil ocurra, tú podrás enfrentarlo. Esa es una diferencia enorme. Porque un hombre inseguro busca controlar el mundo. Un hombre más consciente aprende a controlarse a sí mismo. Y esto no significa que nunca tendrá miedo. El miedo aparece. La duda aparece. La tristeza aparece. La diferencia es que ya no dejan que esas emociones conduzcan su vida. Muchos hombres nunca aprenden esto porque nadie se los enseñó. Les enseñaron a ganar. Les enseñaron a competir. Les enseñaron a resistir. Pero pocas veces les enseñaron a estar en paz. Y sin esa habilidad, incluso los logros pueden convertirse en una carga. Puedes conseguir lo que querías y aún así sentirte vacío.
Puedes tener personas a tu lado y sentirte solo. Puedes recibir elogios y todavía preguntarte si realmente vales. Porque la paz no viene de acumular más cosas. Viene de dejar de estar en guerra contigo mismo. Ahora, aquí viene una parte donde muchos hombres necesitan ser honestos. A veces esperamos que alguien venga a salvarnos de una vida que nosotros mismos seguimos construyendo. Esperamos la persona correcta, el momento perfecto, la oportunidad perfecta. Pero seguimos manteniendo los mismos pensamientos, los mismos hábitos y las mismas decisiones. Y luego nos preguntamos por qué nada cambia. No siempre necesitas una nueva persona. A veces necesitas una nueva forma de verte. Porque si entras en una nueva relación con las mismas heridas, puedes convertir algo bonito en otra fuente de dolor. Si consigues más dinero con la misma inseguridad, solo tendrás una versión más cómoda de la misma ansiedad. Si recibes más atención pero todavía necesitas aprobación, nunca será suficiente. El cambio real empieza cuando dejas de preguntarte, ¿qué necesito conseguir para estar bien? Y empiezas a preguntarte, ¿qué necesito soltar para volver a estar bien? Esa pregunta es incómoda, pero también es liberadora. Porque muchas veces la paz que buscas no está escondida en algún lugar lejano. Está debajo de todo aquello que has acumulado por miedo. Las expectativas, las comparaciones, la necesidad de impresionar, la necesidad de demostrar. Y cuando empiezas a quitar esas capas, aparece algo que quizás habías olvidado. Tu propia tranquilidad. Pero todavía queda una parte más profunda. Porque incluso después de entender todo esto, hay un último enemigo silencioso que mantiene a muchos hombres atrapados durante años. No es una persona. No es una situación. Es una historia que se cuentan a sí mismos todos los días. Y mientras esa historia siga viva, encontrar paz será mucho más difícil. Hay una historia que muchos hombres llevan dentro durante años. Una historia que se repiten en silencio. No soy suficiente todavía. Tal vez no la dicen exactamente con esas palabras, pero aparece de otras formas. Cuando tenga más dinero, estaré tranquilo. Cuando consiga esa persona, estaré completo. Cuando todos me respeten, podré descansar. Cuando llegue a ese nivel, finalmente sentiré paz. Y sin darse cuenta, muchos hombres convierten toda su vida en una espera. Esperan convertirse en alguien para poder sentirse bien. Pero aquí está la verdad incómoda. Si no aprendes a estar en paz con quien eres ahora, siempre encontrarás una nueva razón para sentir que falta algo. Porque la mente puede convertirse en una máquina que siempre busca el siguiente problema. Consigues una meta y rápidamente aparece otra. Recibes reconocimiento y después necesitas más. Alguien te demuestra amor y aún así tienes miedo de perderlo. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue solamente lo que faltaba afuera. El problema era la forma en la que te estabas mirando por dentro. Muchos hombres pasan años intentando construir una imagen que otros admiren, pero olvidan construir una relación sana consigo mismos. Se preocupan por cómo se ven, por cómo hablan, por cómo los perciben, pero casi nunca se preguntan, ¿me siento bien siendo yo cuando nadie está mirando? Esa pregunta puede cambiar muchas cosas, porque hay una diferencia entre mejorar y escapar. Mejorar significa crecer porque valoras quién eres. Escapar significa cambiar porque odias quién eres. Y aunque desde fuera pueden parecer iguales, por dentro se sienten completamente diferentes. Te cuento una historia. Sergio tenía una meta clara. Quería que todos vieran que había cambiado. Después de una etapa difícil, empezó a entrenar, a trabajar más y a cuidar más su imagen. Sus amigos comenzaron a decirle, «Wow,
estás diferente. Y a Sergio le gustaba escuchar eso. Sentía que finalmente estaba avanzando. Pero después de unos meses, se dio cuenta de algo extraño. Aunque había cambiado muchas cosas externas, seguía sintiendo la misma inquietud. Seguía comparándose. Seguía buscando aprobación. Seguía preguntándose si era suficiente. Un día, después de entrenar, se quedó solo en el coche y pensó: ¿estoy haciendo todo esto porque me quiero, o porque quiero que otros vean que valgo? Esa pregunta no fue fácil, porque descubrió que había estado intentando crear una nueva versión de sí mismo sin aceptar primero la versión antigua. Y cuando un hombre vive rechazando partes de sí mismo, nunca descansa completamente. Siempre está intentando escapar. Pero la paz empieza cuando dejas de estar en una batalla constante contigo. Eso no significa conformarte. No significa dejar de crecer. Significa crecer desde un lugar diferente. Desde respeto hacia ti. No desde odio. Y esta es una diferencia que pocos entienden. Un hombre que se respeta no necesita demostrar su valor cada 5 minutos. No necesita entrar a cada conversación intentando ganar. ¿Cuál fue el momento de tu vida donde sentiste que estabas más cansado de todo? ¿Fue una relación? ¿Fue una decepción? ¿Fue una etapa donde sentías que estabas dando mucho y recibiendo poco? Escribe tu respuesta en los comentarios. A veces una persona que lee tu historia puede sentirse menos sola porque se da cuenta de que alguien más pasó por algo parecido. Y recuerda algo. No todos los hombres llegan a un punto donde se detienen y se preguntan qué está pasando dentro de ellos. Muchos siguen corriendo durante años. Pero si estás aquí, escuchando hasta este momento, quizás eres de los que decidieron mirar más profundo. De los que ya no quieren vivir en automático. De los que quieren entenderse mejor. Porque al final, encontrar paz no es abandonar la lucha. Es elegir mejor qué batallas merecen tu energía. Y cuando un hombre aprende eso, algo cambia. Deja de perseguir desesperadamente. Deja de intentar convencer. Deja de vivir esperando que el mundo le diga quién es. Empieza a caminar con más calma, con más claridad, con más respeto hacia sí mismo. Y tal vez esa es la verdadera transformación. No convertirte en alguien completamente diferente, sino volver a ser tú, después de años de olvidarte.